Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a esta edición del programa de los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui y de todos nosotros que hacemos posible estas transmisiones tan relevantes, tan importantes para la reflexión jurídica y social inclusive de nuestro país. El programa de hoy es particularmente interesante porque se presenta frente a un tema que es muy delicado para la vida constitucional mexicana y sobre todo para el Poder Judicial de la Federación y la independencia judicial, que es lo que está en juego. Mientras este programa transcurre, pues el Congreso de la Unión procesa una nueva modificación constitucional en materia judicial, la que se denomina reforma de la reforma judicial, impulsada por el Ejecutivo Federal y ya aprobada por la Cámara de Diputados en tiempo récord, con 322 votos a favor, 32 en contra y 22 abstenciones, con una reserva que permite a los magistrados electorales reelegirse para un nuevo periodo con el cual podrían sumar inclusive 18 años en el cargo si es que ganan las elecciones. Y el hecho mismo de que una reforma constitucional aprobada apenas hace unos meses, el 15 de septiembre de 2024, requiera ser corregida, ajustada e incluso rediseñada, obliga necesariamente a preguntarnos qué fue lo que salió mal del modelo original que no hayamos ya señalado. ¿Por qué una reforma presentada como histórica y transformadora tuvo que ser modificada tan rápidamente? ¿Estamos frente a ajustes técnicos y operativos o en realidad en la profundización del rediseño político del sistema judicial mexicano? ¿Por qué lo que hoy está ocurriendo ya no puede analizarse únicamente como una discusión administrativa o electoral? Esto tiene una mayor y más profunda significación porque de lo que estamos hablando en realidad es de la integridad del Poder Judicial de la Federación y la independencia judicial, de división de poderes, del control constitucional, sobre todo de los límites del poder y en última instancia también de la calidad democrática del Estado mexicano. Para abordar este tema, hoy nos acompañan dos voces que son particularmente relevantes en el debate nacional sobre la reforma judicial. Me refiero a Julia García González. Ella es magistrada en retiro forzada, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED, que ha tenido una gran resonancia en estas actividades de defensa de la carrera judicial y de la independencia judicial, tanto en las vías nacionales como internacionales. Muchas gracias, mi querida Julia, por estar con nosotros. Y también nos acompaña un constitucionalista de primer orden, un gran historiador del derecho, reconocido. Es un académico de gran envergadura. Ahorita mismo está en la Facultad de Derecho de la UNAM, justo a punto de iniciar una clase. Él fue director del Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Nacional de Formación Judicial, también del Instituto Nacional de Ciencias Penales, catedrático de todas las universidades que conozco. Así que es un gran honor recibir a quien además es director de la revista Tiempo de Derechos, que es impulsora de de este espacio académico. Muchísimas gracias, mi querido Rafael, con mucha alegría y reconocimiento de admiración. Hay un reconocimiento implícito de una falla estructural, porque a mí me gustaría comenzar estableciendo esta idea que me parece muy central para el momento en el que estamos viviendo, ya que recordemos esta reforma de 2024 fue presentada como un gran cambio, el gran cambio de la judicatura.
y se decía que el Poder Judicial de la Federación estaba alejado de la sociedad y había grandes problemas de corrupción. Así que el discurso oficial se fue instalando en la, digamos, en la colectividad y en realidad dijeron que lo que se tenía que hacer era acercar a la ciudadanía la justicia y que la legitimidad democrática debía construirse a través de la elección directa del pueblo, a través del voto popular. Pero antes incluso de que este modelo termine de consolidarse, en realidad comienzan a aparecer nuevos problemas como la complejidad técnica de las boletas, los mecanismos de inducción que ya vimos y padecimos, los acordeones, las contradicciones normativas, los procesos logísticos, etcétera. Por eso ahora les formulo una pregunta de inicio para darles la bienvenida y la pregunta sería, ¿la reforma de la reforma constituye una verdadera corrección institucional legítima? ¿O bien es un reconocimiento implícito de que el diseño original tenía fallas estructurales profundas y que tiene otra finalidad totalmente distinta a la de una verdadera independencia judicial, división de poderes en un Estado democrático de derecho? Mi querida Julia, nos gustaría escuchar tu opinión. Muchas gracias. Pues desde luego agradeciendo el espacio y el honor que es de estar con dos grandes juristas, el doctor Estrada Mitchell, el magistrado Vega Ramírez, este espacio que tanto se ha ocupado y tanto se ha preocupado por poner en la mesa, en la mesa de debate todos estos temas que son cruciales para cualquier sociedad democrática, particularmente en una democracia tan frágil como la nuestra. Así que agradezco esta posibilidad de estar hoy con todas y todos ustedes. Desde luego, me parece que la respuesta salta a la vista. No hay forma de compatibilizar este tema de el control político a través de las elecciones con una judicatura sólida e independiente. En ese tenor, así, bueno, lo hemos venido denunciando desde el primer día que esta ocurrencia autoritaria empezó a tomar forma. Y desde luego ahora mismo, como bien se señala, el hecho de que haya necesidad de reformar la reforma de entrada, pues nos da pauta, nos da avisos de que no es el éxito que se ha venido proclamando desde el oficialismo, no han tenido los resultados que esperaban y por eso mismo es que nos parece es un reconocimiento implícito de todo lo que ha estado mal a propósito de los últimos tiempos en la judicatura. La judicatura federal y desde luego las judicaturas locales, mucho había que mejorar, Luis, y yo creo que todas y todos coincidimos en un ejercicio de autocrítica de muchos pendientes en relación con la justicia en este país, sin duda. Sin embargo, lo cierto es que en su momento lo dijimos, reforma sí, pero no así, porque a final de cuentas lo que está ocurriendo pues es una clara cooptación, una captura del único poder independiente que verdaderamente controlaba el poder político, el poder público en turno, y además, bueno, pues que ha verdaderamente socavado uno de los pilares fundamentales de nuestra república, de nuestra vida democrática, de nuestra convivencia. Es gravísimo cómo han cooptado al Poder Judicial, cómo lo han sometido con estas mayorías abusivas, ¿no? Y es lo que seguimos viendo ahora mismo. Entonces, bueno, volviendo ya a la pregunta, en realidad me parece que sin duda es este segundo escenario que planteas. Hay la necesidad de corregir aquello que estaba mal desde el principio y aquello que nace mal no va a cambiar por más que traten de maquillarlo. Ahora mismo, como se comenta, pues estamos en los momentos funestos para nuestro equilibrio de poderes, para nuestros pesos y contrapesos y para el Poder Judicial particularmente. Ciertamente, momentos aciagos que pueden ir marcando ya un derrotero histórico para nuestro país, concentrando
poder y que, bueno, las primeras reacciones y productos de este nuevo Poder Judicial lo estamos viendo. El 84% de resoluciones que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de agosto de este año, perdón, del año pasado, para acá, a partir del 1 de septiembre para acá, han sido favorables al régimen. Y esto es un dato muy relevante, porque significa evidentemente ya una inclinación hacia el oficialismo. ¿Y cuál sería tu opinión, mi querido Rafa, respecto de esta reforma a la reforma? Es decir, ¿por qué hay esta pretensión del Ejecutivo de volver a reformar? Sí, mi muy querido maestro y amigo Luis, es un honor estar aquí. Te agradezco muchísimo esta invitación. Es un lujo hablar en un panel donde esté la magistrada Julia, tan querida, tan admirada, tan respetada por nosotros. Eh, bueno, yo pienso que no hay absolutamente nada de buena fe, ni de autocontención, ni de sentido crítico por parte del oficialismo ni del gobierno en torno a su reforma judicial de 2024. Al contrario, si se podía apreciar que quizá quisieran hacer las cosas un poco mejor en términos de llevar la elección para que no viéramos el vodevil que enfrentamos en 2025, algo que pudiera mejorar eh, la organización siquiera de esos comicios, ¿no? Evitarnos pues el espectáculo ese tan deplorable de los acordeones, las tómbolas, etcétera, etcétera. Creo que con la iniciativa de la presidenta Sheinbaum se nos cayó cualquier ilusión a ese respecto. Es decir, sería sumamente ingenuo pensar que realmente estamos en condiciones de esperar un, una mejoría, por lo menos de buena fe, ¿no? Yo no dudo que haya gente que... Se cortó, no se escucha. Estamos oyendo las palabras de don Rafael Estrada Michel, donde justamente habla de esta falta de buena fe. Sí, perdón, ¿eh? Decía yo que no hay duda, no dudo en que haya gente que de buena fe esté esperando hacer las cosas bien desde el gobierno, desde el propio Poder Judicial o desde los poderes judiciales, porque ahorita vamos al tema de lo local, pero el diseño normativo no apunta hacia ganas de mejorar, sino incluso hacia ganas de cooptar. Y hacer imposible cualquier tipo de... Se cortó otra vez el sonido, hablando, todavía no está restablecido, eh, pero evidentemente aquí estamos ya enfrentando algunas de las aristas que se van a diseñar respecto de esta reforma. Está hablando de la justicia local que tendrá que homogenizarse a la justicia federal y con eso se garantiza el control no solamente del Poder Judicial de la Federación, sino el control de todos los juzgadores del país y esto es un riesgo real que está planteado. No sé al respecto qué piensas, mi querida Julia. Sí, Luis, pero además el riesgo concomitante al federalismo mismo, ¿no? O sea, vean cómo esta reforma ha permeado y ha impactado en pilares fundamentales de nuestra vida. Hace un rato lo decía, no es solo la división de poderes como este sistema de pesos y contrapesos, sino que también ha afectado profundamente el federalismo, que es otra forma de control y de división de alguna manera de frenos de pesos y contrapesos en cuanto a qué le corresponde a la federación, qué le corresponde a las entidades federativas. Y acá el manotazo está dado porque precisamente esta reforma que salvo un verdadero milagro, pero parece que ya está aprobada ya o muy, muy avanzada, impone o exige de las legislaturas locales
que se ajusten tal cual a los lineamientos que está dando. Entonces, no hay ya posibilidad alguna de que en algún estado de la República alguien pueda tratar de aminorar este impacto negativo que ha tenido no solo en la Judicatura Federal, sino en las judicaturas locales. Entonces, es el federalismo, es la división de poderes, es esta sobreconcentración del poder donde no tenemos ya tribunales autónomos e independientes que verdaderamente estén velando por los derechos de las personas. Esto es gravísimo. Me parece que algo que no podemos perder de vista es cómo no solo ha sido el discurso del oficialismo desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, sino esta muestra evidente de cómo el Poder Judicial ha sido cooptado. Tú has dado la cifra escandalosa de cómo es que las últimas decisiones, digamos, relevantes del órgano supremo, del máximo tribunal de este país, pues está plegando a los intereses, a los proyectos, a los actos autoritarios del oficialismo, ¿no? Podríamos poner mil ejemplos, pero fíjate que otra cosa que también debemos tener presente en todo este escenario adverso es cómo de manera perversa el oficialismo está usando la Constitución para violar derechos, ¿no? Por tradición jurídica hemos crecido en una cultura donde la Constitución es ese ordenamiento cúspide que reconoce, que salvaguarda, que protege derechos. Y entonces ahora lo que estamos viendo de manera asombrosa e increíble es cómo la Constitución se está usando para violar derechos. Fue el tema de la reforma judicial donde salimos afectadas y afectados cientos de personas juzgadoras. Ahora mismo el tema de las pensiones que alguien calificó como doradas, ¿no? Y desde la Constitución estamos viendo cómo se socavan, cómo se vulneran los derechos. Entonces, todos estos ingredientes, por supuesto, lo que revelan es que hay una maquinación, ¿no? Toda una narrativa encaminada a esa sobreconcentración y a un autoritarismo que tendría que estarnos preocupando mucho y tendría que estarnos prendiendo todas las alarmas posibles, porque de esto depende nuestra vida comunitaria, la más elemental convivencia, cómo es que interactuamos en el espacio público, en el espacio privado, cómo nos posicionamos frente al mundo en un concierto internacional donde no somos ajenos a fenómenos como la globalización, donde nuestro país desde su soberanía ha adquirido compromisos internacionales que no está cumpliendo. Y entonces, no, lo digo todo esto para que, concentrándonos en este tema, bueno, pues es gravísimo porque no solo es el tema de la judicatura, ¿no? Hay que añadir todos estos factores para evidenciar en realidad el grave momento que estamos viviendo y el desafío que tienen pues las instituciones frente a estos intentos de captura. Así es. Y has dicho alguna expresión muy importante que debería estrujarnos. Hay que prender las alarmas y muy fuerte para que esto se escuche y la gente lo entienda, porque parece ser que no hay ese entendimiento. ¿Tú cómo percibes este riesgo, mi querido Rafa, y estas alarmas? Sí, señor, perdón además porque me sacó la red y creo que se dejó de oír, pero decía yo que no debemos jugarle al ingenuo, ¿no? Lo que se plantea en la iniciativa, lo que se aprobó en Cámara de Diputados y lo que parece que se está aprobando en este momento en el Senado de la República, no permite mover a optimismo. Al contrario, hay un renovado esfuerzo de cooptación hacia el Poder Judicial. Si de por sí le quedaba eh, muy poco margen de autonomía a las potestades judiciarias en el país, pues ahora ni se diga, como muy bien ha dicho la magistrada García, ¿no? E incluso con esta reforma propuesta, los artículos 116 y 122, lo mínimo que quedaba de posibilidad de un federalismo judicial en el sentido de desarrollar las bases de la reforma a nivel federal de manera distinta, si ustedes quieren, considerando las coyunturas y las circunstancias locales de manera diferente, pues ahora se ha perdido porque el diseño, la instrumentación, la organización misma y en una de esas hasta los propios procedimientos y códigos tienen que ser todos idénticos en la República por mandato
constitucional férreamente centralista, ¿no? Me parece que además el principio federal queda severamente dañado, de por sí muy dañado en los últimos años, pues ya prácticamente no quedará nada de eso. Creo que es hasta cierto punto entendible que se haya pensado que los errores de diseño generaban una mala prensa para la reforma judicial, o que por lo menos entre grupos de expertos y de expertas, no iba a acabar nunca de prender la idea de que necesitábamos una cooptación semejante a las potestades judiciales. Pero desgraciadamente se buscó un momento diverso de ayuda eh, a un proyecto de cooptación en lugar de mejoría sustantiva a la posibilidad de generar un ambiente de mayor justicia, de mayor control de constitucionalidad, de mayor posibilidad de generar pues un Estado de Derecho con sentido constitucional y de división de poderes más funcional. Se deja ir esta oportunidad. Quizá alguien llegó a creer que de buena fe así lo estaban planteando algunas voces del oficialismo. Yo creo que con solo haber leído la iniciativa en sus primeros párrafos, la exposición de motivos, pues ya no había motivos para mantener esa buena fe. Y para muestra un botón, hay ahí un artículo 35, mi querido magistrado Vega, eh, que uno dice, oye, ¿por qué se meten con la revocación de mandato en una reforma a la reforma judicial? ¿Verdad? Bueno, pues resulta que la redacción es tramposa. La propia exposición de motivos dice que qué bueno, que ojalá que hubiera concurrencia en los procesos de revocación de mandato con las elecciones ordinarias. Uno se queda diciendo, bueno, ¿cuáles son las elecciones ordinarias, no? Pues a nivel federal son las de mitad de periodo y las presidenciales, ¿no? Con elección al Congreso, obviamente. ¿Por qué me estás hablando de elecciones ordinarias? Ah, no, porque parece que las quieren hacer coincidentes con la elección judicial, que como todos sabemos se manda hasta 2028, pues para tratar de darle un tantito atractivo, supongo, a la elección judicial y que no haya las tasas escandalosas de abstención. Pero ¿dónde viene la trampa? Creo yo que muy manifiesta. ¿Se acuerdan ustedes que en los planes A, B, C de reforma electoral siempre se quiso hablar de hacer una concomitancia para que la jefa del Estado mexicano pudiera aparecer en las boletas y eso obviamente, con el efecto que tiene el presidencialismo en nuestro país, beneficiara al partido en el poder en alguna elección? eh, Muy probablemente las elecciones ordinarias, que son las de medio término. Y no se pudo sacar eso adelante porque el Partido del Trabajo, el Partido Verde le dijeron que no a Morena, en fin, la historia que conocemos de hace un par de meses. Bueno, ¿qué es lo que se está queriendo decir con esta reforma a las primeras fracciones del artículo 35? Si no es una amenaza de te voy a cambiar la fecha de la revocación de mandato, ya me aceptaste que sean concomitantes con las elecciones ordinarias, tanto a nivel federal como local, y si cambio las fechas, cuando nadie se dé cuenta, como nadie se dio cuenta de que ya quitaron la reelección consecutiva de legisladores, eso pasó de noche y el Congreso está obviamente muy debilitado por eso a partir de 2030. Bueno, si nadie se da cuenta, pues ya logré lo que quería yo desde el plan A, el plan B y el plan C, que es aparecer en la boleta. En una de esas, para la elección de 2027, ¿eh? No descartemos nada porque, bueno, yo creo que hay alevosía, que hay cierto dolo en la forma en que se redactan las cosas y que le juegan a que nadie se va a dar cuenta con normatividades semejantes. De suyo, es muy mala noticia que se quiera que el proceso de revocación de mandato, si se echa a andar, sea concomitante con la reforma judicial. Porque ahí sí, si estuvieron politizados los acordeones de 2025, mi querida Julia, mi querido Luis, auditorio, pues ni qué pensar de politización si va a aparecer la doctora Sheinbaum en la boleta, en el propio proceso judicial electoral de 2028. En fin, es una perlita de tantas otras que ahorita podemos comentar de esta iniciativa que está a punto de convertirse en fast track. Esto también el sentido de la reforma a la Constitución que se ha perdido por completo, el sentido de pudor y de detenimiento en la reforma judicial, en la reforma constitucional, perdón,
que se ha perdido casi por completo, me parece de escándalo. Y de escándalo en todos los ámbitos. Estás hablando otra vez de temas electorales, pero recordemos que la legitimidad del Poder Judicial no deriva de los votos. En democracia no debería derivar de los votos como lo hemos ensayado con un falso orgullo a nivel internacional, diciendo que somos los primeros que hacemos esto. Deberíamos dar vergüenza el que estemos eligiendo a nuestros juzgadores a través de voto popular, ya que Oye, no. y llamarle además democráticas a esas elecciones, Luis, pues Por- debería caérseles la cara de vergüenza, ¿no? Así Si es. todos, todas y todos somos testigos del vodevil vergonzoso que fueron las elecciones del 2 de junio de 2025, elecciones obviamente entre comillas, y hay una cosa que no me resisto a comentarte ahora que lo mencionas. La reforma dice, ahora sí se van a contar los votos en las casillas, ya no se va a ir a junta distrital, como confesando todo lo que pasó en las juntas distritales, y no solo en el nivel federal. Esto debería avergonzar a la oposición, ¿eh? En los estados donde gobierna la oposición también se cometieron este tipo de chanchullos. Eh, eh, También se cometieron este tipo de chanchullos para que los señores gobernadores y las señoras gobernadoras tuvieran sus judiciales a modo, ¿no? Entonces ahora la gran solución es que se va a contar en casillas. Tú dime, con la confianza en qué funcionarios de casilla, en qué institutos electorales, como los que tenemos ya ahora plenamente colonizados y sin representantes de los magistrados, de los candidatos a magistrados. ¿No? No puede haber Pero representantes de los además, candidatos judiciales. Entonces, ¿qué te van a cuidar en las casillas? Así es. pero además, cuando estamos atestiguando que a quienes les dieron la sobrerepresentación en un ejercicio grotesco, lo siguen premiando, ¿no? O sea, esta posibilidad de que estas gentes magistradas del electoral tengan más posibilidades, o sea, les han venido ampliando en los periodos y ahora tienen, resultan la posibilidad de quedarse otro lapso, hasta 18 años van a poder permanecer ahí. De verdad que este es el precio que el oficialismo está pagando por esa supermayoría tramposa que es la que nos tiene donde nos tiene, entre otras cosas. Y bueno, pues previsiblemente, ¿qué judicatura, me refiero, digamos, al tema electoral, con qué garantías mínimas nos van a ofrecer la elemental certeza que requiere una situación de este tipo, ¿no? Entonces, decíamos, están todos los ingredientes dados para que esto sea un desastre. Lo ha sido, ¿no? Nada más que no lo han querido reconocer abiertamente, pero lo ha sido. Veamos el nivel de discusión de la Suprema Corte, pero no solo el de la Suprema Corte. Cada día los tribunales, los juzgados, bueno, pues están llenos de ocurrencias, de inexperiencia, de falta de conocimiento, de criterios elementales, de conocimiento de estándares, cómo se valoran las pruebas. Y eso ha repercutido no solo a nivel, digamos, nacional, sino que repercute en esa justicia que requiere cada una de las personas que ahora mismo tienen necesidad de acudir a un juicio, de pedir un amparo, de estar al pendiente de las vías legales. Y bueno, pues a final de cuentas es algo que vamos a pagar todas y todos de manera muy lamentable por estos excesos y estos abusos del poder del oficialismo. Que en realidad lo estamos pagando ya. Ya están ahí constituida la Suprema Corte, otros órganos, y estamos viendo el nivel de argumentación y de deliberación, no solamente en la Corte, sino también estamos viendo a través de las redes sociales gran cantidad de videos de las sesiones donde vergonzosamente se expresan de que no conocen el expediente, no analizaron las pruebas, no conocen los argumentos de las partes y se evidencia ahí el nivel que tienen cuando habría que recordar, a ver, es que el poder judicial no es un poder de mayorías, es un poder que no tiene que ver con popularidad. El poder ejecutivo y el legislativo, desde luego que su legitimación democrática deriva de esas mayorías a quienes están dirigidos, pero el poder judicial no, y parece que esto cuesta mucho trabajo entenderlo
a la gente. No podemos medir con el mismo rasero al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo frente al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la misión del Poder Judicial es contener al poder, es proteger los derechos de las minorías frente a las mayorías, pero porque así era el diseño constitucional y parece ser que este diseño constitucional es el que está variando. Y como lo decías, Julia, el problema grave es que la Constitución se está desconstitucionalizando. Es decir, la esencia de la Constitución es garantizar los derechos fundamentales de las personas y contener orgánicamente el ejercicio de las facultades por parte de las autoridades. Y eso parece ser que se está perdiendo. No sé qué opinión tienes, mi querido Rafa, al respecto. Bueno, yo creo, Luis, que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Y hay que insistir mucho en eso. Cuando mentes como la tuya, pero también en el ámbito supranacional y comparado, como la de Luigi Ferrajoli, como la de Roberto Gargarella, vienen y nos dicen, oye, es que la legitimidad del Poder Judicial no lo puedes encontrar en una representación de carácter político. No representan intereses políticos, no representan los intereses de las partes por obvias razones, porque se requiere imparcialidad. La legitimidad está en la aplicación razonable, argumentada, motivada, con fundamentos técnicos y, por supuesto, con alta solvencia ética del derecho. Y si quieres hallar, dice Ferrajoli, una legitimidad popular, bueno, pues el pueblo es el que se da sus leyes, supuestamente, en nuestro esquema, y esa dación de leyes pues es precisamente lo que le da el elemento democrático a la determinación constitucional que genera la división de poderes, no ciertamente elecciones y mucho menos elecciones manipuladas por el poder político. Me parece que eso hay que subrayarlo una y otra vez, no quitar ese dedo del renglón, tú lo has hecho magníficamente todo este tiempo y pues aquí estamos seguimos en esa tesitura, ¿va? Y necesitamos seguir alzando la voz, que se sepa lo que está ocurriendo y que se sepa con argumentos. Es decir, nosotros no representamos intereses políticos de ninguna índole. Hemos vivido en la academia y hemos vivido en la judicatura durante muchísimos años y estamos viviendo en carne viva lo que está ocurriendo y tenemos un deber moral de señalar estos problemas, estos errores, esta inclinación autoritaria del régimen que nos está llevando a un colapso de los derechos fundamentales, de una consecuencia que aún no podemos advertir del todo. Pero lo que sí estamos viendo es una disminución progresiva de los derechos fundamentales y de sus protecciones, de sus garantías. Entonces, realmente sí es un fenómeno muy delicado el que estamos viviendo aquí en nuestro país. Y ojalá que las futuras generaciones no nos señalen con dedos flamígeros de que no pudimos detener esta zozobra autoritaria que se vierte sobre nosotros. Bien, podemos hablar de algunos detalles particulares de la reforma que quisieras destacar, mi querida Julia. Son muchos puntos los novedosos de esta reforma, pero me gustaría que pudiéramos puntualizar algunos y el punto de vista del por qué esto está favoreciendo a la concentración del poder. Sí, gracias, Luis. Permíteme nada más hacer un breve paréntesis para retomar lo que estabas diciendo, porque me parece que una clara muestra de que no tenemos ahora mismo una judicatura valiente para defender los derechos son las demandas del artículo 127 constitucional en este tema de las mal llamadas pensiones doradas. Sepan que por órdenes del órgano de administración judicial, sin haber tenido siquiera un diagnóstico, cuántas demandas, etcétera. Recordemos que antes primero llegaban las demandas y cuando veían que eran muchas o que requerían juzgados específicos para conocer de ellas, venían entonces los acuerdos de concentración. Aquí, empezando las demandas, sacaron un acuerdo de concentración, 3 juzgados de distrito en la Ciudad de México, 2 de personas electas, uno más
de una persona juzgadora que al otro día que se anunció la reforma fue a sacarse la foto y a aplaudir al oficialismo, no hay admitida una sola demanda de amparo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, lo digo porque hay que ver la trascendencia que tiene una judicatura cooptada. No han admitido una sola demanda de las miles de personas afectadas con esta reforma regresiva y violatoria que está lesionando derechos adquiridos de personas jubiladas y pensionadas, ¿no? Entonces, bueno, ya cierro el paréntesis. Perdón, pero a mí me gustaría, tomando ese mismo hilo Ujú, de palabras, qué es lo que está sucediendo con el amparo en revisión 555 de 2025. Para contextualizar, pues aquí diversas personas promovieron un amparo indirecto en contra de los decretos de reforma constitucional al Poder Judicial, es decir, a la ujú, reforma de 2024. El juez de distrito concedió el amparo porque se vulneraron los principios de legalidad y retroactividad, entre otros. En desacuerdo, la quejosa y diversas autoridades interpusieron recurso de revisión. ¿Y qué está declarando la Corte el día de hoy, por unanimidad, el día de hoy? La Corte dijo, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción 23 del artículo 61 de la ley de ujú. amparo porque se reclaman cuestiones que la propia Constitución política de los Estados Unidos no permite que sean impugnadas por la vía de amparo. Es decir, la propia Constitución está cerrando la posibilidad de revisar reformas que pueden violar derechos fundamentales, como es el caso. Y esto Así es. hoy fue el día de hoy, hoy es día 28 de mayo de 2025, Ujú. pues un listón negro más en la tumba de luto de nuestras libertades y de nuestra legalidad. Ahora sí, Porque además, Luis, y hay que decirlo, con una pobreza argumentativa de este proyecto, o sea, lo único que dijeron es, el artículo dice, ¿no? No hay más. Y entonces, bueno, todo lo que podríamos argumentar desde el derecho, desde la filosofía del derecho, desde la teoría, todos los argumentos que se han venido vertiendo en relación con no desconocemos la naturaleza de ordenamiento cúspide de la Constitución, pero, por un lado, la Constitución también tendría que tener mecanismos para ser controlada, porque pensemos que mañana se les ocurre reimplementar la esclavitud, ¿no? O no permitir la muerte por lapidación o cualquier aberración de las que hemos vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Y no porque lo diga la Constitución está bien. Entonces, la Constitución, desde luego, tiene una naturaleza jurídica distinta, pero tendríamos que buscar fórmulas, por un lado, que garanticen un recurso judicial efectivo. Nos dejan absolutamente en estado de indefensión el que no haya formas o mecanismos legales o herramientas para denunciar este tipo de atropellos y de violaciones de derechos, primera, y segunda, porque esto de alguna manera pugna con esta esencia misma de los postulados fundamentales de la Constitución, esos que son intocables y que en todo caso requerirían un poder constituyente, pero con todo lo que implicaba, ¿no? Porque ya saben, con este tema de la soberbia del oficialismo y sus supermayorías que creen que pueden hacer todo y en realidad no podrían hacer todo. Y esto tendría que ser materia de un esfuerzo argumentativo sólido, serio, incluso de análisis comparado, ¿no? O sea, y salen con esto, o sea, perdón, pero de verdad tristísimo que el nivel de debate, el nivel argumentativo para resolver una cuestión crucial en nuestro Estado de Derecho se centre en una interpretación ramplona, literal, simplista, que no tiene mayor ciencia, ¿no? Y es una tristeza, pero bueno, entonces ya vamos a cerrar este paréntesis para ahora sí hablar particularmente de lo que se está aprobando. Fíjense que a mí me llaman la atención varios temas, desde luego, pero por un lado se dijo, ¿no? Ahora que dijeron, hay que corregirle poquito a esto porque ha funcionado tan bien que nada más hay que perfeccionar lo que ya estaba muy bien.
Bueno, pues en este escenario donde llegó gente sin experiencia, sin capacidad técnica, sin profesionalismo, sin ética elemental, etcétera, ¿eh? Aquí lo grave es no nos garantizan perfiles adecuados. Seguimos, por un lado, con un poder absoluto para esta Escuela Nacional de Formación Judicial, que yo tendría mis reservas con qué estándares, con qué elementos, con qué herramientas, con qué guía, con qué orientación van a evaluar a las personas, ¿no? O sea, de entrada, que solo haya esta posibilidad de que sea la escuela es darle mucho más poder del que tal vez se merece, ¿no? Primero. Segunda, una vez que sean evaluadas, con qué criterios, quién sabe, porque lo desconocemos, va a pasar lo mismo que como con los comités de evaluación la vez pasada. Nunca supimos cómo evaluaron, nunca supimos quién tuvo, digamos, el perfil adecuado, no supimos con qué criterios lo hicieron. Tanto es así, si ustedes recuerdan, de un día para otro, fue un fin de semana en particular, tenían como inscritos a muy poca gente. Y después del fin de semana, así, cientos de mil, bueno, decenas de miles de personas inscritas, ¿no? O sea, eso ya de suyo fue muy sospechoso. Pero además, fíjense que yo recuerdo cuando hacíamos la mañanera judicial, que seguramente algunas y algunos de ustedes lo recuerdan, hicimos las cuentas, decíamos, bueno, 18,000 personas, ¿no? Si el oficialismo, estos comités del Ejecutivo y del Legislativo evaluaran persona por persona, se tendría que tardar menos de un minuto trabajando todo el día para evaluarlos. O sea, menos de un minuto que te daba para decir tu nombre y tal vez dónde vivías, ¿no? O a lo que te dedicabas. Esos eran los tiempos con los que contaba para evaluar a los perfiles. Entonces, ahora se va a repetir algo similar, porque aun cuando dicen que van a requerir certificaciones, fíjense que el texto, a como venía, decía dentro del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial yo pude haber hecho 20 años labores administrativas. Eso no significa experiencia jurisdiccional, que es lo que sí garantizaba la carrera judicial y la meritocracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece muy cuestionable este papel que le dan a la escuela. El tema de estos comités, porque habían dicho al principio, recordemos con la iniciativa del senador Corral, que iba a ser solo un comité de evaluación con, digamos, intervención tripartita de los tres poderes, pues se siguen conservando los tres comités para que cada quien tenga su coto de poder, ¿no? Se va a seguir diciendo en las boletas de dónde viene cada candidato, por si no había digamos, este tema de teledirigir las votaciones, pues ahí van a seguir. Van a volver a hacer el ejercicio infame de la tómbola, ¿no? Porque recordemos, se reduce el número de candidaturas, sí, pero de 4 personas que van a ser aptas o van a cumplir con los requisitos, se van a ir a una insaculación para sacar a 2 que van a ser las que se vayan a la boleta. Es decir, no hay forma de que no se contamine con un tufo partidista esta elección, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quien va a decidir quién va a aparecer en las boletas, pues va a tener que ser alguien del oficialismo, que es justo, por eso se denuncia que ahora las boletas van a ser los acordeones, ¿no? Ya dijimos, ya atestiguamos ese elefante en la sala, en medio de la sala, que el Tribunal Electoral curiosamente no vio, que fueron los acordeones, cómo incidieron en los resultados, cómo sospechosamente, mágicamente, ¿no? Resulta que quienes estaban en los acordeones por por una cuestión fortuita fueron precisamente los que ganaron. Entonces ahora pues va a ser una cuestión muy similar, así que me parece que no hay forma de que se garantice ni en lo mínimo perfiles adecuados. Entonces eso me parece muy cuestionable. Por no hablar este tema de las secciones de la Corte, que ya saben que antes eran salas y no le quieren llamar salas, ahora hay que llamarle secciones, pero ya se dieron cuenta de que este tema de llevarse todo al pleno, pues lo único que hizo fue congestionar la solución de los asuntos, retardarla mucho más, ¿no?
Ya vimos el nivel de debate en la Corte, en lo que se ocupan, no se ocupan, los niveles de productividad están bajísimos y bueno, van a tener que regresar a lo que antes eran las salas, pero aquí, ojo, pues tienen 9 integrantes, o sea, van a ser 4 y 4, siendo órganos colegiados, lo aconsejable es que tengan números nones para los empates o los desempates, ¿no? Acá no, supongo que lo dejarán a la legislación ordinaria si el presidente va a formar salas, no va a formar salas, va a desempatar, no va a desempatar. De verdad que son tantas las interrogantes porque ni siquiera se ponen a ver todas estas cosas, ¿no? La falta de conocimiento de cómo se llevan los temas en la judicatura, pues lo que generan es esta improvisación y que sobre la marcha se vayan dando cuenta de todos los errores y que traten de corregirlos, pero aquí lo grave es que no es cualquier cosa, es la justicia federal en este país. Ciertamente, ciertamente. Y volviendo a estos puntos muy debatibles de la reforma de la reforma, mi querido Rafa, yo he sostenido de manera muy fuerte lo que ya mencionaste aquí, que la legitimación democrática de los jueces no necesariamente se construye mediante esta popularidad electoral, sino más bien a través de la carrera judicial, que sería el conocimiento, la imparcialidad, la independencia y el control constitucional. ¿Qué opinas en relación con la existencia de estas coordinaciones de los comités de los tres poderes? Porque ahí sería otro modelo a través del cual se ejerce una autoridad central muy, muy importante también, ¿no? Sí, no se logra nada, como muy bien decía la magistrada Julia, Luis, no se logra nada de lo que nos habían dicho en la iniciativa Benítez Corral que se pretendía, que era despolitizar este mecanismo de selección, y al contrario, como los comités van a elegir a sus representantes a la coordinadora, pues la coordinadora, ahora sí que como la CENTE, ¿verdad? La coordinadora va a coordinar los esfuerzos de politización, de superpolitización, levantando el teléfono rojo y preguntándole a los mandamases a quién quieren y a quién no quieren en la boleta acordeón. Qué bueno que ha sacado este tema, Julia, porque es fundamental. Pues ya no necesitas entonces el acordeón ni el ejercicio ese deplorable que actuarialmente creo que había una en 17,000 millones de ocasiones estadísticas de la posibilidad de que coincidieran los acordeones estrictamente, por ejemplo, en materia de Suprema Corte, de Tribunal Electoral, de magistraturas de circuito, de juzgados de distrito, etcétera. Una en 17,000 millones. Bueno, pues ahora ya, ¿para qué hacemos el ridículo, no? Ahora mejor ponemos el acordeón de una vez a disposición como boleta, gracias a esta comisión coordinadora, este comité coordinador de los comités de evaluación, pues que va a ser verdaderamente ya el colmo de la politización. O sea que otra cosa que no se obtiene con esta tan cacareada reforma a la reforma. No va a ser más democrático el mecanismo, ni mucho menos. Y una cosa importante, al Tribunal de Disciplina Judicial no se le toca ni con el pétalo de una reforma, ¿eh? Como si no tuviera impacto supremo sobre la independencia judicial, incluso sobre la independencia judicial del supuestamente máximo tribunal. ¿Por qué lo digo? Porque el tribunal disciplinario sí que pone en entredicho la posibilidad de que los jueces resuelvan conforme a su leal saber y entender. No lo pueden hacer, a menos que sean mártires, ¿no? Cuando procuren, porque consideren que hay tal o cual cosa como las que nos planteaba la magistrada, tal o cual cosa que podría discutirse, por ejemplo, si la Constitución está hecha o no para violar derechos humanos, te van a decir, oye, no estás aplicando exactamente la ley al caso, ¿eh? Te estás moviendo. Ya no digamos de un criterio jurisprudencial que causara necesidad de seguir el precedente, no, te estás moviendo de la letra de la ley o de lo que yo digo que son principios de excelencia, de profesionalismo, de objetividad, o incluso de los intereses de la Administración de Justicia, como dice ignominiosamente el artículo 97 de la Constitución. Y como te estás moviendo, ya acabaste de estar. Vas a ser inhabilitado
vas a ser destituido, obviamente, antes de inhabilitado, y en una de esas hasta te hincó una responsabilidad de carácter penal. Y en el caso de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de ministros de la Suprema Corte, te puedo iniciar un procedimiento de juicio político ante la Cámara de Diputados para que te acuse y entonces el resultado sea el mismo. Eso no, eso para qué lo resuelves, ¿no? Ahorita me acordaba, escuchando Luis a Julia, me acordaba de las secciones del Tribunal de Disciplina Judicial, precisamente, ¿no? Que, pues, hay el mismo problema. Son 5 magistradas y magistrados, hay que dividirlos en 2 secciones, integra sección el presidente en ambos casos, y luego se resuelve cuando la relatora de Naciones Unidas, es que esto verdaderamente es de risa, de novela de Ibargüengoitia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la relatora de Naciones Unidas para la independencia de jueces y otros operadores de la justicia vino y dijo, oye, es que no hay un recurso efectivo de impugnación contra las determinaciones del Tribunal de Disciplina Judicial? Le dijeron, no te preocupes, se lo ponemos. Ujú. Lo va a resolver el Pleno del propio Tribunal de Disciplina. Entonces, pues son 3 y 3. El Pleno con mayoría calificada resuelve, le hace falta un voto, ¿no? 4 de 5. Es la misma gata, pero revolcada. Prácticamente los mismos magistrados que te dictaron la resolución que te puede causar un agravio son los que van a resolver el recurso. Pues eso no es un recurso efectivo ni aquí ni en China. Yo me pregunto, las secciones, y esto habla mucho de cómo ve la 4T al derecho y a la justicia en general, con un profundo desprecio a mi manera de ver. Estas secciones de la Suprema Corte, ¿m? Dice la exposición de motivos que se van a hacer cargo de los asuntos no trascendentes. Óiganme ustedes, que tienen toda la experiencia del mundo, ¿no? ¿A poco pueden llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación asuntos no trascendentes? ¿Cuáles? ¿Se quisieron referir a los de mera legalidad? ¿O cómo le hace un asunto no trascendente para llegar al que era el máximo tribunal de este país? Bueno, lo dice, lo confiesa. La, mm, la exposición de motivos. Y los precedentes del Pleno, como era a partir de la reforma de 2021, ¿van a ser obligatorios también para estas salas, no salas, para estas secciones? ¿O se los podrán brincar alegremente, dependiendo de lo que tengan que resolver en el caso concreto que le convenga a las estructuras políticas? O sea, todo mal. Incluso la idea de desahogar, como si se tratara de una labor de fontanería, está mal concebida por no volver a las antiguas salas y no reconocer la importancia que tenían estas salas. Están cayendo en unas secciones pues, que van a ser una suerte de Frankenstein, ¿no? Como son las del Tribunal de Disciplina Judicial. En fin, eh, otra vez malos tiempos para la justicia. Muy malos tiempos para la justicia. Y ahora que hablabas de la relatora especial de la ONU para Independencia Judicial, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho ante organismos internacionales para defender la independencia judicial? Ambos, tanto Rafa como Julia, han encabezado actividades y acciones contundentes para ello, ¿no? Me gustaría mucho que nos compartieran sus experiencias en estos trayectos que muchos los dignifican y que hablan por todos nosotros ante esos organismos internacionales. Empezaremos con por Julia. Gracias. En relación con ello, bueno, pues Jufed, que es a quien yo represento ahora mismo, tiene, a ver, tenemos muchos socios y socias, cientos de personas juzgadoras de carrera judicial. Hemos acompañado denuncias que se han estado presentando ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con miras a que los asuntos lleguen en su oportunidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, este desde luego ha sido una cuestión clave. Sabemos que había que agotar vías internas. Precisamente este asunto del que hablaba Luis, que ya se resolvió, bueno, pues era uno de las vías internas de los medios de impugnación
que teníamos a nuestro alcance en este país se ha ya decidido. Y bueno, pues a partir de ello, entonces se abre esta posibilidad. Ya se habían hecho varias solicitudes. Aquí lo que es importante precisar es que JUVET las ha venido acompañando, pero para cierta clase de reclamos, desde luego, deben hacerse individualizados o particularizados. Cada persona juzgadora que ha sentido afectado su proyecto de vida, todo este tema de lucro cesante, de los daños y perjuicios, etcétera, está llevando a cabo. Tenemos detectados múltiples despachos que han ofrecido sus servicios en relación con ello, precisamente para acompañarles en este proceso. JUFED lo ha venido haciendo, pero no tendríamos legitimación para obtener condenas particulares y específicas en relación con ese tipo de cuestiones. Así que nos toca denunciar, digamos, una violación más en abstracto en cuanto a la violación a la independencia judicial, que sí es la garantía de las personas juzgadoras. Lo hemos hecho, insisto, en el sistema interamericano, pero también en el sistema universal de derechos humanos. Se han hecho múltiples solicitudes, denuncias, etcétera, para que también el sistema universal esté pendiente de lo que ha estado ocurriendo con la judicatura en México, pero no solo eso, sino que además formamos parte de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Magistradas, la FLAM, en donde participamos activamente. Hace poco estuvimos en República Dominicana, porque lamentable y tristemente hay que decirlo, todas las judicaturas en Latinoamérica están bajo asedio, ¿no? No hay alguna que presuma y diga acá todo es color de rosa, porque lamentablemente no es así. Entonces, los autoritarismos, los totalitarismos siempre buscan la forma de menguar, siempre buscan la forma de cooptar, siempre buscan la forma de disminuir la importancia de los poderes judiciales. Entonces, bueno, repitiendo esta lógica perversa de una narrativa polarizante, ya saben, privilegios, nepotismo, corrupción, sueltan delincuentes, no están con el pueblo, son una bola de privilegiados, que es la receta que nos dieron el sexenio anterior y lo que va de este, pues lo que logran es precisamente instalar en el imaginario colectivo, pues que efectivamente el enemigo es la judicatura. Y resulta que el enemigo no somos la judicatura. En realidad éramos el dique de contención para contener todos estos excesos arbitrarios del poder. Y ahora mismo, con el ejemplo que di, lo estamos viendo, porque imaginemos el siguiente paso, donde al oficialismo se le ocurra, vamos a quitar todas las pensiones de este país, por decir un escenario que esperemos que nunca pase, pero el día que eso pase, todo el mundo se va a acordar de para qué querían una judicatura independiente, ¿no? Entonces, bueno, entonces hemos hecho, insisto, por las vías, porque además, Luis, también lo hemos comentado en otros espacios, quienes somos gente de carrera judicial, creemos en el orden jurídico, optamos por las vías legales, teníamos suspensiones que no fueron respetadas y que en este país sigue siendo delito que se violen las suspensiones. Teníamos amparos hasta hoy, pero teníamos amparos ganados, muy bien argumentados, con ¿no? Todos estos fundamentos, motivos sólidos, congruentes, acordes con el desafío que implica hacerse cargo de una problemática de esta envergadura para que la Corte salga con sus, creo que son 16 páginas de estudio, ¿no? O sea, de verdad, a mí entre que me sorprende y me acongoja y me indigna, entonces, bueno, es una mezcla de emociones, pero a lo que voy es, hemos dado la batalla legal, así como la hemos dado en otros espacios. Ojo, espacios a los que no estábamos acostumbrados a llegar. A nosotros se nos formó en esta idea de la judicatura habla a través de sus sentencias y no teníamos por qué estar en ejercicios estos porque además era la forma de ser transparentes y de rendir cuentas a la sociedad. Ustedes pueden ver las discusiones en los tribunales. Ahí, cuando transparentábamos nuestras razones, los sustentos de nuestros fallos, de nuestras decisiones, es la forma en que transparentábamos, es la forma en que cumplíamos
en esta distribución democrática del poder, y era lo que nos correspondía hacer. Sin embargo, cuando vimos que no era suficiente, bueno, también salimos al espacio público, también formamos parte de la protesta, también fuimos a noticieros, también hacemos comunicados, también estamos tratando de generar, de ser un interlocutor válido en toda esta discusión que desde luego no nos es ajena, pero en la que tendríamos que involucrarnos todas y todos. Así que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, Luis, tanto en las vías legales en el ámbito nacional e internacional, como en la discusión de lo público desde todos estos espacios de difusión, de protesta, de exigencia, para que pues la sociedad esté enterada de lo que está ocurriendo. Y muy loable actividad, que, bueno, estamos frente a la lucha con el poder, ¿no? Y ese es aplastante, lamentablemente. Incluso no quieren hacer caso hasta de requerimientos de informes, ya se les pasó el plazo, en fin, una serie de barrabasadas lo que está haciendo nuestro régimen, ¿no? Mi querido Rafa. Sí, justo iba a decir eso, mi querido Luis. Es increíble que no, ni siquiera se tomen la molestia de contestar lo que el sistema interamericano les está solicitando, ¿no? O sea, y ya luego, ¿con qué autoridad vas a exigir que la gente se conduzca, como muy bien decía la magistrada, por los cauces jurídicos? No hay forma. Pierdes toda posibilidad de vinculatoriedad porque perdiste la autoridad. No solo la autoridad moral, como se dice, yo creo que eso es una tautología, perdiste la autoridad que te da a conducirte conforme a la ética y conforme al derecho, ¿no? En el caso concreto, creo que también una cosa que hemos alegado, y me parece que tenemos razón, aunque la Corte Interamericana todavía no termina de dárnosla plenamente, es que hay violaciones a las obligaciones del Estado mexicano derivadas de los casos y las sentencias que ha dictado la propia Corte de San José. Cuando la reforma judicial desmonta la independencia de los tribunales, cuando violenta la división de poderes, cuando pone en entredicho la posibilidad de la interpretación jurídica plena, cuando le quita valor vinculativo a la Constitución y al orden convencional, porque pues, el control convencional en este país se ha vuelto imposible otra vez, una labor de mártires, ¿no? Yo quiero ver el juez que se atreva a negar una medida cautelar oficiosa, por ejemplo, ¿no? Con base en lo que resolvió la Corte en Zonpantle, Tecpile y en García Rodríguez, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que hemos dicho es per saltum, es decir, sin necesidad de que vaya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en términos del 66 del Estatuto de la Corte, conoce tu Corte en términos de una ejecución que está siendo incompleta de las sentencias que han condenado al Estado mexicano. Rosendo Radilla, Campo Algodonero, Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández, en fin, las propias Zonpantle y García Rodríguez, tantas otras, ¿no? Castañeda, Goodman, en fin. Eh, eh, ¿Por qué te pedimos esto? Pues porque esas sentencias obligan al Estado mexicano a tener un orden de administración de justicia imparcial, independiente, autónomo, bien pertrechado en términos de división, de separación equilibrada de poderes, y es lo que desmontó la reforma de 2024. Entonces, conoce y en su momento reprende al Estado mexicano, condénalo por una ejecución incompleta de este tipo de resoluciones. Bueno, pues se admitió a trámite simple y llanamente para, como si se tratara de un escrito de amicus curiae, Luis, pero se le dio vista tanto al Estado mexicano, que no ha contestado, como bien señalas, como a la Comisión Interamericana para que, en su caso, incluso explore esta última medidas cautelares. ¿Qué es lo que yo creo que la Comisión Interamericana, no la Corte que está en San José, sino la Comisión que está en Washington, D.C., es donde creo que está todavía quedándose muy corta, ¿no? Hace tiempo que, como la propia JUFED exigió, los magistrados, las magistradas de este país exigieron de manera muy gallarda, todo hay que decirlo, ¿no? Se dice fácil, pero a ver, enfréntate al Estado mexicano con tanta enemiga, tanta acrimonia que ha manifestado hacia ti. Bueno, eh,
las medidas cautelares se han quedado durmiendo, nunca mejor dicho, el sueño de los justos. Y hemos perdido tiempo y tiempo y tiempo, y entonces vienen reformas de la reforma, de la reforma, de la reforma, porque nada ha podido suspender cautelarmente este proceso de desmontaje institucional. Otra perla, si me permiten, querida Julia, querido Luis, auditorio, pues esta ampliación de magistraturas, fíjense nada más qué incentivo tan perverso es para la independencia judicial, ¿no? Tú le dices a los magistrados electorales, oye, resuelve en este sentido, ¿no? Dame, otórgame ese atraco, porque eso fue lo que fue, ese atraco de la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Tú concédemela. Haz lo que quieras, ¿no? Argumentos ramplones, idas y vueltas, quisieron justificar eso tanto en sede administrativa, todo hay que decirlo, el Instituto Nacional Electoral, que yo creo que creyó que con eso ganaba impunidad y pues no fue por la respuesta a Roma, al contrario, los tiburones huelen la sangre y huelen el miedo, ¿no? Eso habría que decírselos. Y luego la Sala Superior del Tribunal Electoral, en aquella tristemente célebre por las peores razones, resolución que les concedió la sobrerepresentación, que es la que nos tiene aquí, porque les permitió hacer todo tipo de reformas, incluida la reforma judicial. Ah, pues como resolviste como yo quiero, entonces te voy a extender tu plazo. Ya te lo extendí una vez, ahora va la segunda. Hasta 2034 te vas a poder quedar ahí. Oye, ¿qué mensaje se le está enviando a los juzgadores de este país, no, Luis? A los ministros y ministras de la Corte. Oye, en una de esas, no te vas a quedar ahí los 9 años que decía la reforma de 2024, te lo extiendo hasta 18, pues si ya pasó con los magistrados, nada más pórtate bien, ¿eh? O sea, el mensaje, pues, con una zanahoria, va, está clarísimo, clarísimo, me parece de escándalo. Y que se haya presentado en la madrugada subrepticiamente, ni siquiera se le hizo caso a los propios legisladores del oficialismo que dijeron, oigan, señores, esto no puede ser, es una ridiculez, ¿no? Y el argumento, otra vez ramplón, como dice Julia, no, es que no es ampliación de mandato, es simplemente la posibilidad de que se presenten a los comicios. Pues sí, va a haber dos candidatos, ya está ahí el acordeón hecho, ¿no? ¿Ustedes creen que van a perder estos señores, estas señoras? Por favor, ¿no? En fin, una perla más. Por lo Ah, yo quisiera añadir también chance, Luis. Es que ahorita con lo que dijo el doctor, o sea, vean nada más eh, la clase de personas juzgadoras que tenemos. Sepan que ahora mismo hay un juez de distrito muy valiente que está bien aplicando prisión preventiva oficiosa. Lo tiene suspendido el Tribunal de Disciplina y ya están por ejercer acción penal contra él. pues, Ese es el precio que hay que pagar en este país por ser una persona juzgadora independiente, ¿no? Mientras que, por otra parte, pues lo que estamos viendo es un absoluto, ¿no? Se están plegando por completo a los intereses del oficialismo. Entonces, ¿cuál judicatura cercana? ¿Cuál justicia, no, transparente? Todo lo que nos prometieron, de verdad, fue una burla y lo seguimos viendo. Entonces, en este escenario es que por eso también hay que decirlo, o sea, hay jueces y juezas de carrera judicial que siguen tratando de tener un poco los embates del Tribunal de Disciplina, del órgano de administración que sin facultades cambia adscripciones, tiene gente suspendida, nos siguen suspendiendo compañeros y compañeras por criterios jurídicos o jurisdiccionales, cuando eso forma parte de la libertad que yo tengo conforme a mi sana crítica y conforme a mi deber, incluso ético, de cómo debo resolver los asuntos, y yo no tendría por qué ser molestada o molestado por la forma en que estoy resolviendo los asuntos. Esas son presiones absolutamente indebidas. Entonces pensemos en nuestros compañeros y compañeras de carrera judicial que se van a quedar, de verdad, lo hacen, porque además ha sido una sistemática disminución salarial. Cada que quieren les bajan los sueldos, ¿no? Entonces, de verdad, han sido formas burdas, ¿no? Escandalosas de cómo cooptar, de cómo hacerse en un puño a toda la judicatura, ¿no? Entonces, bueno, vean, de verdad, sigamos con atención estos temas, no los dejemos en el olvido,
porque precisamente es de lo que se vale el oficialismo, de aquí no pasa nada, nadie repela, nadie echa pleito, todo el mundo sigue muy feliz en sus vidas y cada vez van, ¿no? Impactando más, cada vez van permeando más y llegar el momento en que de verdad esto sea irreversible. Hay que trabajar, desde luego, pero en pro de esto tiene que pasar, se tiene que acabar esta etapa oscura, como fíjense, ayer platicaba con alguien y decía que nos costó más de 7 décadas, pero salió el PRI, ¿no? Y decíamos, bueno, este gobierno ya está muy desgastado, pero lo que antes no había son, por ejemplo, estos espacios de redes sociales que mucha presión hacen y que pues de alguna manera abonan a esta discusión, porque además hay que discutir desde la información, desde los datos duros, desde lo objetivo, qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, no estamos dando una mera opinión, estamos contrastando con la realidad lo que está ocurriendo en este país. Tenemos jueces suspendidos, tenemos jueces cambiados de adscripción, tenemos formas, estas evaluaciones que están haciendo para los electos y las electas, de verdad son evaluaciones que ni para el curso de oficiales antes eran, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ya con todos estos elementos, pues ustedes, digamos, critiquemos y exijamos otros resultados. Ya, muchas gracias. El solo hecho de que un órgano administrativo tenga facultades para sancionar a un juez por el criterio jurídico que está emitiendo en una resolución es signo inequívoco de que estamos en presencia de una persecución y de una supresión de la independencia judicial. No sé si Sí. nos quedan unos minutitos, mi querido Rafa. Sí, mucho cuidado, tienen ustedes toda la razón. Cuando estas cosas están ocurriendo, miren, me gustó mucho el símil histórico que hizo la magistrada Julia García hace unos instantes, ¿no? Coloquémonos en el México del Maximato. Las reformas que se dieron en época del presidente Abelardo L. Rodríguez, que luego consolidó el general Cárdenas para tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación absolutamente sumisa, que incluso terminaba su periodo de funcionamiento junto con el plan sexenal, ¿no? Así dicho en términos cardenistas, ¿no? Y que no se corrigió sino hasta el sexenio del presidente Ávila Camacho, ¿no? La idea de, no, pues vamos a tener ministros de la Suprema Corte, perdonen que los mencione masculinos solamente, pero eran puros hombres, ¿verdad? Muy de la época, con muy poca conciencia de género, pero en fin, vamos a darles un periodo más para que por lo menos no sea concomitante con el presidente. Yo pensé que esta reforma, la reforma judicial, pues iba a introducir este tipo de modificaciones como las que introdujo el presidente Caballero, que le decían al general Ávila Camacho, ¿no? Pero pensemos en aquella judicatura que le costó a don Luis Cabrera un exilio, o sea, imagínense un destierro, ¿no? Fue desterrado en el Maximato el ilustre secretario de Hacienda del presidente Carranza, del primer jefe de la revolución, y hubo un ministro de la Suprema Corte, uno, que tuvo los arrestos para decir renunciar, don Alberto Vázquez del Mercado, renunciar a su cargo. Todos los demás permanecieron en su lugar. ¿Eso es lo que queremos? ¿Una judicatura de ese tipo? Me parece que hemos agotado los grandes temas, pero de la reforma, pero mi querido Luis, si me permites, creo que quedaron en el tintero dos que son importantes. Uno es el de la redistritación, ¿no? Es decir, esta idea de que podemos hacer distritos electorales de los partidos judiciales, de los distritos judiciales, de los circuitos jurisdiccionales, es un error de suyo. Cualquier cálculo mínimamente sensato te seguirá diciendo, oye, no, pues es que esta gente tendría que conocer candidatas y candidatos en todas las materias, a la vez de la concomitancia que podrá tener porque acuérdense que es la única elección judicial que se pasa para otro año, ¿eh? Luego se vuelve a meter en el circuito y entonces tienes que saber quién es tu candidato a diputado, quién es tu candidato a senadora. En una de esas, también tus jueces locales, los jueces federales, ministros de la Corte. O sea, tienes que conocer una cantidad de personas verdaderamente ingente
y todo con base en esta pseudo redistritación, que yo mucho me temo que también hay ahí trampas para acomodar las cosas, como si todavía requirieran acomodos más allá de los acordeones formales o informales, que vamos a seguir viendo, y procedimientos de tómbola también, tan denigrantes como los que vimos en 2025, se van a seguir viendo. Es más, está en el texto de la Constitución, ¿no? Ya de una vez que pusieran en la Constitución un solo artículo que dijera, el hombre propone y Dios dispone, por eso dejamos todo a la suerte y ahí nos vemos, ¿no? Sería un poquito más lógico, más justo, ¿no? Una teocracia semejante. Y por último, lo que muy bien señalaba la presidenta de JUFED, nuestra admirada magistrada Julia García, que quiero volver a dejar constancia de mi admiración por su valor, por la constancia, por el ejemplo que nos ha dado en estos años, lo mismo que don Luis Vega Ramírez. El Tribunal de Disciplina Judicial va a tener a su disposición a una escuela que se pensó nacional, en el sentido de la Escuela Nacional de la Magistratura Francesa, para que fuera una escuela de excelencia en la formación de los operadores jurídicos, incluyendo peritos, incluyendo las labores de procuración de justicia, es decir, ministerios públicos, por supuesto, las judicaturas locales, en fin, todo lo que constituye el drama judicial, ¿no? Y no, ahora resulta que la Escuela Nacional de Formación Judicial va a ser la correveidile del Tribunal de Disciplina, que podrá utilizarla, podrá, cuando quiera evaluar el desempeño de los juzgadores. Oye, eso no es una escuela, no contará con las herramientas de autonomía para juzgar y las subordinas al criterio otra vez político de este órgano que se llama Tribunal de Disciplina Judicial, que por cierto, ya que hemos hablado bien del presidente Ávila Camacho, déjenme contarles una cosa que descubrió Humberto Pineda, este estupendo eh, em, investigador, joven investigador del Tecnológico de Monterrey, y que no habla también de don Manuel Ávila Camacho. Él fue el de la idea primigenia de tribunales de disciplina. Y fue el ministro Trueba Urbina, de ilustre memoria, el que se le plantó enfrente y le dijo, todos estaríamos dispuestos a renunciar, señor presidente, si usted aprueba ese tribunal de disciplina. Y así esa mala idea quedó en el basurero de la historia. Para siempre jamás. Pues no, no para siempre jamás, ¿no? En la historia no hay para siempre. Pero por lo menos tuvimos un último siglo XX pues bastante menos indebido en términos de independencia judicial de lo que habríamos tenido con semejante esperpento, que ha sido comparado con el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Todo el mundo dice que la Inquisición judicial, híjole, yo como profesor de historia del derecho tengo que partir una lanza a favor del Santo Oficio de la Inquisición, que a fe mía que tenía muchos más límites que los tribunales de disciplina judicial, que además ahora se tienen que copiar exactamente a la letra, como muy bien decía Julia, en las entidades federativas. Tiene que ser el mismito Comité de Salud Pública jacobino, robesperiano, o los juicios del archipiélago Gulag stalinianos. Eso es lo que es un órgano como este. Y no hemos hablado del órgano de administración judicial más que tangencialmente por las barbaridades que ha cometido en términos de pensiones y de derechos constitucionales, porque están en la Constitución, ¿no? Pero eso podríamos dedicarle todo un programa a ver cómo afecta la independencia judicial. En fin, ha sido un privilegio no solo pronunciarme, sino desahogarme ante ustedes después de estos días que han sido tan terribles, ¿eh? Muchas gracias. Necesitamos desahogo, necesitamos mucho desahogo. De manera muy breve, leeré lo que nos dicen la gente que nos hace favor de escribir. Dice al respecto de lo que acabas de mencionar, mi querido Rafa, dice Juan Salvador Aldaba Benítez, dice, ¿el Tribunal de Disciplina es el brazo fuerte del oficialismo? Y a su vez, Dolores Rosalía Peña Martínez dice, no me gustaría decirlo, pero ¿cómo es posible que quede en manos del director de la escuela judicial el decidir quién sí y quién no, si ese director deja mucho que desear, por decirlo menos? Y bueno, hay muchas, nos Pero, habla, perdóname, Luis, no voy a defender a nadie, pero aunque no dejara mucho que desear, es decir, sí, de veras, lo digo en serio, las reformas institucionales no pueden depender de que el director de la escuela judicial sea Hans Kelsen o Roberta Alexi, no. Cuando una institución está bien hecha,
¿sí? Deja de depender a tal grado de las personas. El problema es que estas instituciones están mal pensadas. Entonces, probablemente llegue don Manuel Ávila Camacho y dignifique la institución. Es probable. De repente hemos tenido buenos presidentes, hay que reconocerlo. Muy poquitos, pero buenos, ¿no? México, yo digo que México tiene tan mala suerte que los dos presidentes más decentes que ha tenido los tuvo al mismo tiempo, ¿no? Que fueron don Miguel Miramón y don Benito Juárez. Pero en fin, ese es un mal chiste intelectual, como decía el Pipor. Eh, pero no puedes depender de tener grandes figurones para que la institución no funcione mal. Eso de suyo te habla de un mal diseño institucional. ¿Ah? Ciertamente. Continúo leyendo, dice la doctora Ete Luján, todos son actos dictatoriales y antidemocráticos. Y bueno, hay saludos muy afectuosos de todos. Y otra cosa que nos dice Juan Salvador Aldaba es de aplazarse la elección judicial al 2027. ¿Qué pasará con los juzgadores que salían más bien, de aplazarse la elección judicial realmente al 2028? ¿Qué pasa con los juzgadores que salían en 2027? ¿No? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿No? ¿Qué pasa si se van antes? ¿Qué pasa si se van cuando llegan en ese momento? Pero ese es otro tema que yo creo que no nos daría tiempo de analizar ahora. Pero Este, sí es un problemón el de las vacancias, ¿no, Luis? Tiene mucho, razón, Juan mucho, Salvador. es Ujú. bastante, bastante importante. Que no nos da el tiempo para poderlo abordar. Ojalá que podamos tener una segunda parte de esto, ahora que ya se apruebe por el Senado y las modificaciones que veamos en los transitorios, si es que hay, o van a pasar lisa y llanamente, ¿no? Unas palabras breves de despedida, mi querida Julia. Pues Luis, seguimos en la lucha. Acá lo importante, fíjense que hay quien se desmotiva mucho cuando vemos que el oficialismo arrasa con estas cosas, porque desde luego es desmoralizante ver toda esta miseria, ¿no? Y todo este exceso que hemos estado atestiguando. Pero acá lo importante es que no podemos dejar de tener objetivos claros. Es verdad que ahora mismo puede no haber condiciones, el contexto es adverso y por lo mismo muy difícilmente vamos a recuperar en poco tiempo tanto avance que habíamos tenido, no solo en cuanto a este sólido sistema de meritocracia, el mejor que había en este país era la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación y hay que decirlo con todas sus letras, pero, y entonces no lo vamos a ver, no lo vamos a retomar de un día para otro, pero aquí lo importante es no perderlo de vista, ¿no? O sea, no conformarnos, no acomodarnos, no decir, bueno, pues ya aquí ya pasó esto y ya no hay forma de revertirlo, porque precisamente este tema de la indiferencia social es la que nos produce tanto daño. Así que yo les invitaría a que sigamos, pues, de alguna manera, alzando la voz, exigiendo resultados, criticando objetivamente, porque lo hacemos con objetividad y desde luego con esta pasión que nos mueve por ¿no? todo este tema de amar lo que hacíamos o lo que hacemos, pero desde luego con una, digamos, está totalmente enfocada, dirigida, etcétera. No es nada más echar pleito por echar pleito, sino llamar la atención de las personas, explicarle a las personas por qué es tan importante seguir exigiendo una judicatura independiente. Me parece que no podemos cejar en ese empeño, no podemos ignorar estas realidades y seguir trabajando en ellas. Yo les invito a que nos sigamos sumando porque de repente sí veo capas caídas por ahí, con toda razón, insisto, pero eso no sería suficiente para que le entreguemos al oficialismo toda la dignidad que hay en una judicatura que se ha mantenido de pie a pesar de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Mi querido Rafa. Pues nada más, volverles a manifestar mi admiración, mi cariño, mi respeto más profundo y quisiera lanzar después de todo esto un mensaje de optimismo, ahora que estoy aquí en la facultad para mis alumnas y para mis alumnos, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ¿no? Claro. Las cosas cambian, hay
problemas muy estructurales en el país que tenemos que apurarnos a resolver. Este es uno de ellos, pero hay muchos más y estoy muy confiado en que se resolverán adecuadamente. Mi agradecimiento más profundo, tanto a ti, Luis, como a Susana, a Toño, a todo el equipo de la Fundación, al ingeniero Rafael Barba, que siempre está ahí detrás de cámaras, que es el que permite este tipo de esfuerzos, y me complace mucho haber escuchado a la magistrada Julia García. Ha sido un privilegio. Muchas Gracias. gracias. Un privilegio tenerlos en este programa, y bueno, como decía al principio, eh, los, eh, los temas que aquí se abordan son temas de primer orden que nos interesan a todos y que son personas especializadas con gran autoridad para señalar los graves problemas que estamos padeciendo. En nombre de la revista Tiempo de Derechos y de la Fundación, les otorgamos un reconocimiento que está aquí en pantalla o estará en pantalla en breve para agradecerles muy puntualmente su participación. El aula otorga el presente reconocimiento a Julia García González, magistrada en retiro y directora nacional de la JUFED, con el tema la reforma judicial, corrección institucional o consolidación del poder. Hoy, 28 de mayo de 2026, firman el director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, mi querido Rafael Estrada Michel, el maestro César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos AC. Y también, pues, el reconocimiento de Rafa lo va a tener que firmar nada más este nuestro querido César Alejandro, porque Y ustedes, mi querido Luis. no, esa ya es de por vida, pero aquí está Claro. este reconocimiento también para Rafa. Y desde luego, otorga el presente reconocimiento Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos, con un abrazo y un agradecimiento por estar aquí con nosotros. Sí, y a todos y a todas ustedes que nos siguen, también nuestro agradecimiento y a quienes nos van a ver con posterioridad. Un abrazo especial para todas las juezas, los jueces, las magistradas y los magistrados en retiro que han sufrido en carne propia el retiro forzado y el impago de sus prestaciones. Y como dice Julia, seguimos en la lucha. Las democracias rara vez colapsan de un solo golpe. Normalmente se erosionan cuando los contrapesos dejan de incomodar al poder. Muchísimas gracias y hasta una próxima edición. Muy buenas noches.